La mayoría de las personas creen que para restaurar un matrimonio en crisis necesitan terapia de pareja, consejería intensiva o incluso separarse temporalmente para encontrarse a sí mismos. Pero déjame decirte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la restauración matrimonial. Después de estudiar las Escrituras durante años y trabajar con miles de parejas al borde del divorcio, he descubierto que este enfoque moderno no solo es innecesario, sino que puede ser contraproducente. Los principios que Jesús enseñó hace 2000 años contienen la fórmula exacta para transformar cualquier matrimonio, sin importar qué tan roto parezca estar. Hace apenas 3 semanas, recibí un mensaje que me dejó completamente impactado. Una mujer llamada María me escribió desde Colombia contándome que su matrimonio de 15 años había sido completamente restaurado en solo 40 días aplicando exactamente lo que te voy a enseñar hoy. Su esposo había tenido una aventura, habían dormido en habitaciones separadas durante 8 meses y ya tenían los papeles del divorcio listos para firmar. Hoy, me dice que su matrimonio es más fuerte que nunca y que su esposo le dice constantemente que se siente como si hubiera vuelto a enamorarse de ella. Ahora, sé que esto puede sonar demasiado bueno para ser verdad, especialmente si tu matrimonio está pasando por una crisis profunda en este momento. Tal vez te sientes como si fueras 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Quizás las conversaciones se han vuelto frías y distantes, o peor aún, han escalado a discusiones constantes que terminan con portazos y lágrimas. Es posible que ya no recuerdes la última vez que te sentiste verdaderamente conectado con tu cónyuge, cuando se miraron a los ojos y sintieron esa chispa que los unió al principio. Si esto describe tu situación, quiero que sepas que no estás solo. Los estudios muestran que el 67% de las parejas casadas reportan sentirse desconectadas de su cónyuge y el 40% admite haber considerado seriamente el divorcio en el último año. Pero aquí está lo que resulta fascinante: cuando los investigadores analizaron los matrimonios que lograron no solo sobrevivir sino prosperar después de una crisis, encontraron patrones específicos que se alinean perfectamente con los principios que Jesús enseñó sobre las relaciones humanas. Verás, Jesús no solo vino a salvarnos espiritualmente, también nos dio el manual de instrucciones para las relaciones más profundas y satisfactorias que podemos experimentar en esta tierra. Y cuando entiendes estos principios desde una perspectiva psicológica moderna, te das cuenta de por qué funcionan tan poderosamente para restaurar matrimonios que parecían estar completamente perdidos. Pero antes de que te comparta estos principios transformadores, necesito contarte sobre un matrimonio que parecía estar más allá de cualquier esperanza de restauración. Conocí a Roberto y Carmen en una conferencia hace 2 años. Habían estado casados durante 23 años, pero cuando los vi por primera vez, era obvio que estaban ahí como último recurso. Carmen me contó más tarde que habían probado 3 terapeutas diferentes, habían leído docenas de libros sobre matrimonio, e incluso habían intentado una separación de 6 meses que solo empeoró las cosas. El problema principal era que Roberto había desarrollado lo que los psicólogos llaman desapego emocional defensivo. Después de años de conflictos no resueltos, había construido muros emocionales tan altos que Carmen se sentía completamente rechazada y sin amor. Ella, a su vez, había desarrollado lo que llamamos persecución ansiosa, donde mientras más se alejaba él, más desesperadamente trataba a ella de conectar, lo cual solo lo hacía retirarse más. Este es un patrón que veo en el 80% de los matrimonios en crisis, y es exactamente el tipo de dinámica destructiva que los principios de Jesús están diseñados para romper. Pero aquí está lo que resulta realmente interesante: cuando Roberto y Carmen aplicaron el primer principio que te voy a enseñar, vieron un cambio notable en su dinámica matrimonial en menos de una semana. Ahora, podrías estar preguntándote cuál es exactamente este primer principio. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 7, 3-5, cuando habló sobre quitar la viga de nuestro propio ojo antes de intentar quitar la paja del ojo de nuestro hermano. Pero en el contexto del matrimonio, este principio se vuelve increíblemente poderoso y específico. Verás, la neurociencia moderna ha descubierto algo fascinante sobre cómo funciona nuestro cerebro en las relaciones íntimas. Cuando estamos en conflicto con nuestro cónyuge, nuestro cerebro primitivo activa lo que se llama sesgo de confirmación negativa.
Esto significa que literalmente buscamos evidencia que confirme lo que ya creemos sobre los defectos de nuestra pareja, mientras que simultáneamente nos volvemos ciegos a nuestras propias contribuciones al problema. Jesús entendía esta tendencia humana hace 2000 años, y por eso enseñó el principio de la autoexaminación radical como el primer paso hacia la restauración relacional. Pero no se trata solo de admitir que tienes fallas, se trata de algo mucho más profundo y transformador. Cuando Roberto finalmente aplicó este principio, no solo reconoció que se había vuelto emocionalmente distante, sino que comenzó a entender las heridas emocionales no sanadas de su propia infancia que lo habían llevado a construir esos muros defensivos. Más importante aún, comenzó a ver cómo su retiro emocional había activado las inseguridades más profundas de Carmen, creando un ciclo destructivo que había estado alimentando durante años sin darse cuenta. Este es el poder del primer principio de Jesús para la restauración matrimonial, cuando dejas de enfocar tu energía en cambiar a tu cónyuge y comienzas a examinar honestamente tu propia contribución a los problemas, algo extraordinario sucede. Tu pareja comienza a sentirse menos atacada y más segura, lo cual naturalmente la hace más receptiva al cambio y la conexión. Pero aquí está donde la mayoría de las personas se detienen, y es por eso que muchos intentos de restauración matrimonial fallan. Reconocer tus propias fallas es solo el primer paso. El segundo principio de Jesús es aún más poderoso y se encuentra en su enseñanza sobre el perdón en Mateo 18, 21-22, donde le dice a Pedro que debe perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Ahora, esto no significa que deba ser un tapete emocional o tolerar comportamientos abusivos. Lo que Jesús estaba enseñando es algo que los psicólogos modernos llaman liberación de resentimiento, y es absolutamente crucial para la restauración matrimonial. Cuando guardas resentimiento hacia tu cónyuge, tu cerebro libera constantemente hormonas de estrés como el cortisol, que literalmente te impiden experimentar sentimientos de amor y conexión. Es como tratar de encender un fuego mientras alguien más está echando agua constantemente sobre las llamas. El resentimiento no solo te lastima a ti, crea una barrera energética que tu cónyuge puede sentir, incluso cuando no estás hablando directamente sobre los problemas. Carmen me contó que había estado cargando resentimiento durante años por la forma en que Roberto había manejado la crisis financiera que atravesaron 5 años atrás. Aunque nunca hablaban directamente sobre eso, ella admitió que había estado castigándolo sutilmente a través de comentarios sarcásticos, retiro de afecto físico y una actitud general de desaprobación. Cuando finalmente aplicó el principio del perdón de Jesús, no solo decidió perdonar a Roberto intelectualmente, sino que siguió el proceso específico que Jesús enseñó. Esto incluye lo que los psicólogos llaman procesamiento emocional completo del dolor, seguido por una decisión consciente de liberar el derecho a castigar o cobrar venganza. El resultado fue inmediato y dramático. Roberto me dijo más tarde que sintió como si un peso invisible hubiera sido levantado de su hogar. Comenzó a sentirse más relajado y seguro, lo cual naturalmente lo hizo más abierto y afectuoso. Carmen, por su parte, experimentó lo que ella describió como una liberación emocional increíble que le permitió volver a sentir amor genuino hacia su esposo por primera vez en años. Pero aquí está lo que resulta verdaderamente poderoso, cuando combinas estos primeros 2 principios con el tercero, que se encuentra en la enseñanza de Jesús sobre amar a nuestros enemigos en Mateo 5:44, experimentas lo que solo puedo describir como una transformación matrimonial milagrosa. Ahora, sé que la idea de tratar a tu cónyuge como si fuera tu enemigo puede sonar extraña, pero déjame explicarte lo que Jesús realmente estaba enseñando aquí. Cuando tu matrimonio está en crisis, hay momentos en que tu cónyuge se siente más como un adversario que como tu compañero de vida. En esos momentos, tu instinto natural es defenderte, contraatacar o retirarte para protegerte. Jesús enseñó una respuesta completamente diferente, responder con amor intencional y estratégico, especialmente cuando es lo último que sientes ganas de hacer. Los psicólogos modernos han descubierto que este enfoque activa lo que se llama reciprocidad positiva, donde los comportamientos amorosos tienden a generar más comportamientos amorosos, incluso en relaciones tensas. Pero aquí está el secreto que la mayoría de las personas no entienden: este amor intencional no puede ser manipulativo o condicional. Debe ser genuino, lo cual solo es posible cuando has aplicado completamente los primeros 2 principios.
Cuando has examinado honestamente tus propias contribuciones al problema y has liberado genuinamente el resentimiento, entonces puedes amar a tu cónyuge desde un lugar de fortaleza emocional en lugar de necesidad desesperada. Roberto me contó sobre el momento en que decidió aplicar este principio. Carmen había tenido un día particularmente difícil en el trabajo y llegó a casa con una actitud muy negativa, criticando todo desde la forma en que él había cargado el lavavajillas hasta el programa de televisión que estaba viendo. Su primer instinto fue defenderse o simplemente salir de la habitación, pero en lugar de eso, decidió responder con amor intencional. Se acercó a ella, la miró a los ojos, y le dijo: «Puedo ver que has tenido un día realmente difícil. ¿Qué puedo hacer para ayudarte a sentirte mejor?». Carmen me contó más tarde que esa respuesta la desarmó completamente. En lugar de escalar el conflicto como había estado haciendo durante meses, se quebró y comenzó a llorar, compartiendo las presiones reales que había estado sintiendo en el trabajo. Esa noche marcó un punto de inflexión en su matrimonio. Pero lo que realmente hizo la diferencia fue que Roberto no aplicó este principio solo una vez, lo convirtió en su respuesta habitual durante las siguientes semanas, incluso cuando Carmen no respondía inmediatamente de manera positiva. Aquí está lo que resulta fascinante desde una perspectiva psicológica: cuando respondes consistentemente con amor intencional a las acciones negativas de tu cónyuge, comienzas a cambiar los patrones neuronales que han estado alimentando el conflicto. Tu cerebro comienza a asociar a tu cónyuge con seguridad y amor en lugar de amenaza y conflicto, lo cual naturalmente hace que te sientas más amoroso hacia él o ella. Pero el cuarto principio de Jesús es donde realmente ocurre la magia de la restauración matrimonial. Se encuentra en su enseñanza sobre la oración en Mateo 6:6, donde habla sobre entrar en tu cuarto secreto para orar. En el contexto del matrimonio, esto se convierte en lo que yo llamo intercesión matrimonial estratégica. Ahora, esto va mucho más allá de simplemente pedirle a Dios que cambie a tu cónyuge. De hecho, ese tipo de oración raramente funciona porque está enfocada en el lugar equivocado. La intercesión matrimonial estratégica implica 3 elementos específicos que, cuando se combinan, crean un poder transformador increíble. Primero, oras por tu propia transformación continua. Esto mantiene tu corazón humilde y receptivo al cambio, lo cual es esencial porque la restauración matrimonial requiere que ambos cónyuges crezcan y cambien. Segundo, oras por la sanidad emocional y espiritual de tu cónyuge, no para que cambie para beneficiarte a ti, sino para que experimente la plenitud que Dios quiere para él o ella. Tercero, oras por la restauración de la unidad y la intimidad en tu matrimonio, invitando específicamente la presencia de Dios en tu relación. Carmen comenzó a levantarse 30 minutos más temprano cada mañana para orar específicamente por su matrimonio usando estos 3 enfoques. Me contó que inicialmente se sentía extraño orar por Roberto cuando todavía se sentía herida y frustrada con él, pero algo poderoso comenzó a suceder después de aproximadamente una semana. Comenzó a ver a Roberto de manera diferente. En lugar de ver solo sus defectos y las formas en que la había lastimado, comenzó a ver sus heridas emocionales, sus luchas y su potencial para el crecimiento. Más importante aún, comenzó a recibir ideas específicas sobre cómo podía responder de manera más amorosa y efectiva en situaciones difíciles. Los neurocientíficos han descubierto que la oración regular en realidad cambia la estructura de nuestro cerebro, fortaleciendo las áreas asociadas con la empatía, la compasión y la regulación emocional. Cuando oras consistentemente por tu matrimonio, literalmente estás entrenando tu cerebro para responder de maneras que promueven la conexión y la intimidad. Pero aquí está donde muchas personas se frustran: estos principios no siempre producen resultados inmediatos. De hecho, a veces las cosas pueden empeorar temporalmente antes de mejorar. Esto es completamente normal y es parte de lo que los terapeutas matrimoniales llaman resistencia al cambio. Cuando comienzas a cambiar tus patrones de respuesta en el matrimonio, tu cónyuge puede inicialmente resistirse porque estos nuevos comportamientos no encajan con las expectativas y defensas que ha desarrollado. Es como si hubieran estado bailando una danza destructiva durante años, y cuando uno de ustedes cambia los pasos, el otro puede tropezar inicialmente. Roberto y Carmen experimentaron exactamente esto. Después de aproximadamente 2 semanas de aplicar estos principios, Carmen tuvo lo que ella describió como una crisis emocional masiva.
Todas las heridas y resentimientos que había estado enterrando durante años salieron a la superficie de una vez. Roberto me dijo que fue una de las noches más difíciles de su matrimonio, pero también fue cuando se dio cuenta de que finalmente estaban llegando a los problemas reales en lugar de solo pelear sobre síntomas superficiales. Aquí es donde el quinto principio de Jesús se vuelve absolutamente crucial. Se encuentra en su enseñanza sobre la perseverancia en Lucas 18, 1-8, donde cuenta la parábola de la viuda persistente. En el contexto de la restauración matrimonial, esto significa mantener estos principios incluso cuando no ves resultados inmediatos, e incluso cuando tu cónyuge no está respondiendo de la manera que esperas. La perseverancia en la restauración matrimonial no significa tolerar abuso o comportamientos destructivos. Significa mantener tu compromiso con tu propia transformación y con responder con amor, incluso cuando es difícil. Significa seguir aplicando estos principios durante semanas y meses, no solo durante días. Los estudios muestran que se necesitan aproximadamente 66 días para formar un nuevo hábito, y los patrones relacionales son mucho más complejos que los hábitos individuales. Esto significa que la verdadera restauración matrimonial típicamente toma entre 3 y 6 meses de aplicación consistente de estos principios. Pero aquí está lo que resulta realmente emocionante: cuando perseveras a través de este proceso, no solo restauras tu matrimonio, lo transformas en algo mejor de lo que era incluso antes de la crisis. Roberto y Carmen me dijeron que su matrimonio ahora es más íntimo, más divertido, y más satisfactorio que nunca antes en sus 23 años juntos. Ahora, sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, esto suena increíble, pero mi situación es diferente. Mi cónyuge ha tenido una aventura, o hemos estado durmiendo en habitaciones separadas durante meses, o ya hemos comenzado los trámites de divorcio. Quiero que sepas que he visto estos principios funcionar incluso en las situaciones más extremas. De hecho, hace 6 meses trabajé con una pareja donde el esposo había tenido una aventura emocional que duró 2 años, y la esposa había desarrollado lo que los psicólogos llaman trastorno de estrés postraumático relacional. Ella literalmente no podía estar en la misma habitación que él sin tener ataques de pánico. Hoy, me envían fotos de sus vacaciones románticas y me dicen que su matrimonio es más fuerte que nunca. La clave está en entender que estos principios de Jesús funcionan porque están basados en cómo Dios diseñó el corazón humano para funcionar. Cuando los aplicas consistentemente, estás trabajando con el diseño original de Dios para el matrimonio, no contra él. Pero también necesitas entender que la restauración matrimonial es un proceso, no un evento. Requiere lo que yo llamo fe activa, donde continúas aplicando estos principios incluso cuando no puedes ver evidencia inmediata de que están funcionando. Es como plantar semillas en un jardín: el crecimiento está ocurriendo bajo la superficie mucho antes de que puedas ver los brotes. Quiero orar contigo ahora mismo por tu matrimonio, porque creo que Dios quiere hacer algo poderoso en tu relación. Tal vez has estado sintiendo que tu matrimonio está más allá de cualquier esperanza de restauración. Quizás has probado todo lo que puedes pensar, y nada ha funcionado. O tal vez simplemente has estado sintiendo que la chispa se ha ido, y te preguntas si alguna vez volverá. Padre Celestial, vengo ante ti ahora mismo con cada persona que está escuchando esto, y te pido que toques su matrimonio con tu poder restaurador. Señor, tú eres el Dios que hace nuevas todas las cosas, y sabemos que ningún matrimonio está más allá de tu capacidad de sanidad y restauración. Te pido que les des la fortaleza para aplicar estos principios que Jesús enseñó, incluso cuando sea difícil, incluso cuando no vean resultados inmediatos. Padre, oro específicamente por cada cónyuge que se siente herido, rechazado o sin esperanza. Te pido que sanes sus corazones y les des la capacidad de amar nuevamente, incluso cuando han sido lastimados profundamente. Oro por cada cónyuge que se ha vuelto emocionalmente distante o defensivo. Te pido que abras sus corazones y les des el valor para ser vulnerables nuevamente. Señor, oro por la restauración de la intimidad emocional, física y espiritual en estos matrimonios. Te pido que rompas los ciclos destructivos que han estado operando durante meses o años. Oro por sanidad de las heridas del pasado, por el perdón que libera y por el amor que transforma. Padre, también oro por protección sobre estos matrimonios mientras pasan por el proceso de restauración.
Sabemos que el enemigo no quiere que las familias sean restauradas, así que te pido que pongas un cerco de protección alrededor de cada matrimonio representado aquí. Dale a cada pareja la sabiduría para navegar este proceso con gracia y paciencia. Te pido que les des señales de esperanza a lo largo del camino, pequeñas confirmaciones de que estás trabajando, incluso cuando el progreso parece lento. Ayúdalos a mantener sus ojos enfocados en ti y en tu poder para transformar corazones, en lugar de enfocarse solo en las circunstancias que pueden ver. Señor, oro específicamente por cualquier persona que está escuchando esto y siente que su situación es demasiado extrema o que han esperado demasiado tiempo para buscar restauración. Te pido que les muestres que nunca es demasiado tarde para ti, que tu poder no está limitado por el tiempo o las circunstancias. Finalmente, Padre, oro porque cada matrimonio que sea restaurado a través de estos principios se convierta en un testimonio de tu poder y amor. Que sus historias de restauración inspiren a otras parejas a no rendirse, sino a buscar tu rostro para la sanidad de sus propias relaciones. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si has estado aplicando estos principios y quieres profundizar aún más en la restauración matrimonial, tengo algo especial para ti. He creado un video donde comparto los 3 errores más comunes que las parejas cometen durante el proceso de restauración, errores que pueden sabotear completamente su progreso incluso cuando están aplicando los principios correctos. Estos errores son tan sutiles que la mayoría de las parejas no se dan cuenta de que los están cometiendo, pero una vez que los identificas y los corriges, el proceso de restauración se acelera dramáticamente.